Bueno, el enunciado dice así. Un segundo. Una bola de billar colisiona con la baranda de la mesa a una velocidad de 8 metros al segundo con un ángulo de 45 grados respecto a la baranda. O sea, acá está dibujado el ángulo de 45 grados respecto al plano vertical. Si el coeficiente de restitución es igual a 0,9, determinar. Apartado A, la velocidad de la bola después del choque, o sea, cuando ya se está retirando de la baranda. Y apartado B, el ángulo de la velocidad después del choque. Bien, antes de hacer eso, vamos a hacer una encuestita. Denme un segundo. Ahí en el chat les voy a dejar el link. Ahí les llegó el link. Y les paso el código. También por chat. Denme un segundito. Ahí. ¿Pudieron ingresar? Sí, ya con el link entra ¿Entra directo. directamente? Bien. Sí. Bueno. Es sobre este enunciado y de choque. Bien. Fíjense si pueden hacer la votación. ¿Pueden ver la imagen ustedes si aprietan la S o no? Ahí están votando. Si aprietan la S creo que se ve la imagen, no sé, no estoy seguro. Pero si no, es la que está en el enunciado y acá al costadito tienen también los ángulos. El último está mal escrito, mayor fue el de incidente. Ahí me equivoco. Profe, ahí en el grupo un compañero pidió el link. No sé si lo veo. En WhatsApp, Sí, en el grupo de WhatsApp. el link de que Para entrar a la clase. Ah, para entrar. Pero ahí se lo paso. Bueno, ahí se lo paso. Bueno. Gracias. Yes. ¿Pudieron votar en el que pregunta el ángulo de salida y en el otro también? ¿O solamente ángulo de salida? Solo ángulo de salida, profe. Ah, bueno, gracias. Hay otra preguntita por eso. Voy a esperar que voten alguno más. Van 12. Bien, entonces para este enunciado les voy a preguntar. Tienen la bola de billar que entra con 45 grados, con un coeficiente de restitución de 0,9. Y sale, todavía no sabemos, estamos razonando un poco, con otro ángulo, o el mismo, puede ser mayor o menor,
respecto a la vertical. ¿Por qué? Justifiquen por qué pusieron su respuesta. ¿Por qué igual que la incidencia? Y acá veo que también pusieron menor. ¿Por qué igual y por qué menor? Si alguno se anima, estamos jugando en el problema. ¿Cómo lo justifican? Porque para que el ángulo sea igual que una incidencia es un choque perfectamente elástico y eso no pasa, digamos. Ajá, vos te pusiste, contestaste menor. Claro. Bueno, el resto, alguien que haya puesto de igual. Alta están votando de menor. Es igual que de incidencia. ¿Por qué suponen eso? Yo, profe, voté que era igual, pero ahora me doy cuenta que es menor, porque ¿Por la qué? velocidad en X va a ser menor después del choque. ¿Por qué? Entonces cambia la... Y Ujú. porque tiene un coeficiente. Bien, por ahí va el tema. Bien, bien. Muy bien. O sea, mayor entonces estamos como descartando. Bien, listo. Ahora quiero que ahí se ve el resultado. ¿Eh? Y creo que si aprieto Enter de vuelta, vamos a la siguiente pregunta. No, bueno, vamos a la siguiente pregunta, no sé cómo. ¿No le aparece la siguiente? Voy a ver si cambia algo. Les paso nuevamente el link, no sé por qué no. Es el mismo. A ver este link. A ver, prueben en ese. Dígame si pueden entrar. Ajá, bien. Acá pregunta más genérico. Profe, Sí, no, que sí se puede, se aparece. puede. Perfecto. Sí, acá me parecieron que votaron ya 3 personas. Bien. Entonces acá pregunta energía y cantidad de movimiento. ¿Qué sucede en un fenómeno de choque? Tenemos 5 preguntas. Una, puede elegir múltiples opciones, creo. Está puesto esa configuración. En una dice que la energía permanece constante. Hay variación en cantidad de movimiento. En otra dice que se mantiene constante la cantidad de movimiento. En otra dice que hay pérdida de energía y la cantidad de movimiento permanece constante. Disminuye la energía y la cantidad de movimiento. Y por último, no hay pérdida de energía. Hagan sus votaciones. Vamos a poner 1 minuto. Y se cierra la votación.
10 segundos. 3, 2, 1. Se cerró la votación. Ahí están las dos respuestas correctas. Se mantiene constante la cantidad de movimientos, la verdad. Y la otra que dice que también se mantiene constante la cantidad de movimiento, pero que acá también hay pérdida de energía. ¿Ves? Muy bien. Eso lo vi en teoría y vimos algo también cuando hicimos los ejercicios. Ahora vamos a seguir con el enunciado. Bien. ¿Se animan a hacerlo? El de la bola de billar. Y vemos el resultado. A ver si nos da el ángulo menor que el de incidencia. Se lo dejo para que lo hagan. ¿42 grados puede ser que dé, profe? ¿No? ¿Sí? ¿Ya lo hicieron? ¿Y la velocidad también la tenés? Seguro que sí. Sí, Bien. 7,61 Bueno, metros. bueno, dale, vamos a esperar el resto a ver si lo hicieron. O que lo hagan en un ratito. A mí también me dio 42 grados, pero Bueno, vamos a avanzar entonces. Vamos a ir resolviendo. Tenemos entonces la bola de billar, que viene con una velocidad, como indica, como dice el enunciado, 45 grados, con 8 metros segundo. Ese es el módulo de velocidad. El coeficiente de restitución, en este caso, es 0,9, entre la bola y la baranda. Tenemos que determinar la velocidad de la bola después del choque, se ve 1', y el ángulo beta, en este caso, que es el ángulo de velocidad después del choque. Entonces, el primero que vamos a hacer es descomponer esta velocidad 1, que es el de antes del choque,
que sus componentes X e Y. Y sabemos que en un choque oblicuo, la componente en Y la vemos como constante, o sea, la velocidad 1i y 1i' es constante. Lo que sí varía son las componentes en X. O sea, vemos un choque en X y un movimiento rectilíneo uniforme en Y. Bien, entonces vamos a comenzar a descomponer. La velocidad 1 en Y es la velocidad 1 por el coseno de 45. Nos queda 5,66. Y la velocidad 1 en X es velocidad 1 por el seno de 45, que obviamente es lo mismo, 5,66. Como no existe fricción, en estos casos obviamente consideramos que no hay fricción, la velocidad en Y, como dijimos antes y después del choque, son iguales. Por lo tanto, B1I' es igual a B1I, 5,66. O sea que la componente B1' ya la tenemos. Tenemos que averiguar B1' en X. Para eso utilizamos la fórmula de coeficiente de restitución que relaciona las velocidades de salida con las de entrada. Hace la diferencia y un cociente. Y la velocidad del cuerpo 2, porque siempre relaciona la velocidad de dos cuerpos, la suponemos cero, o sea, no se mueve, porque la bola de billar es insignificante respecto a la baranda, digamos. La mesa está amurada, digamos, no lo vamos a mover. Entonces, con esta fórmula, tenemos que el coeficiente era 0,9, la velocidad 1'x, la velocidad de la bola después del choque, en componente X no la sabemos, que es la que tengo que averiguar, y abajo ponemos la velocidad 1x, obviamente con el signo que corresponde. Bien, ahí calculamos la velocidad, nos queda menos 5,09. O sea que el vector está bien, se está alejando porque el sentido positivo lo suponíamos hacia la derecha, en X, y en este caso rebota, se va hacia la izquierda. Entonces la forma vectorial correcta de expresar es que B1' es igual a la suma de las componentes en X y en Y. Entonces nos queda menos 5,09 versus Y más 5,66 versus J. ¿Por qué? Porque se mantiene constante la velocidad en Y. Si a eso le saco el módulo, la rapidez, me queda 7,61. Y como estos son vectores, se forma un triángulo con las componentes, utilizando la tangente del ángulo a calcular, relaciona. La tangente beta es la velocidad 1 en X prima sobre velocidad 1 en Y prima también. Hacemos la inversa de la tangente y nos queda un ángulo de 41,96, casi 42 grados. O sea que sale la bola de billar, sale más pegada a la mesa, por así decirlo. Ajá. Y eso, como recién comentaba el compañero que dijo que al haber un coeficiente de 0,9 y el no ser 1, cuando yo multiplico esta velocidad, que es antes del choque, es como que le estoy sacando un 10%. Si fuese 0,8 es un 20%, 0,5 sería la mitad. Entonces la velocidad después del choque es un 10% menor que la velocidad de antes del choque. Por eso no sale con el mismo ángulo. Si fuese 1, fíjense que cuando despejo me quedan las dos velocidades igual. Pero esto no es así debido a que hay pérdidas de energía en sonido, vibraciones, calor. Bien. Hasta ahí estamos entonces. ¿Se entendió? Este quedó de propuesto, ¿lo intentaron hacer o no? Nadie me contestó. Sean sinceros. Lo pueden hacer para practicar antes del parcial también. No, profe, yo no lo hice. Bueno, prueben.
pueden hacerlo, es muy similar al que hicimos recién, que hay dos cuerpos. Acá tienen las componentes de los ángulos, siempre usan trigonometría. Bien, esos son sencillos. Después voy a ver si los dejo de propuesta, ¿no? Es choque. Igual lo habíamos hecho este, ¿no? Sí, este lo habíamos hecho. Corroboren si lo hicimos este. Me parece que sí. Fue uno de los primeros. Que hemos hecho el cálculo de energía. Este también. Estamos. Vamos a hacer este. Bueno, lo tiene en la mano. En mi caso, el 39. A ver si puedo mostrar. Bueno, entonces para cerrar el temita de choque, siempre que me ha dicho que hay dos cuerpos, tenemos la fórmula de coeficiente de restitución que relaciona las velocidades de entrada y de salida, o sea, delta V, digamos. O sea, delta y salida se ve antes y después del choque. Y tenemos que la cantidad de movimiento se mantiene constante y hay una ecuación para eso. Por lo tanto, es una de las dos ecuaciones que podemos utilizar para despejar incógnitas. Y luego está la fórmula de variación de energía, que, bueno, ya Lisandro ayer se las mostró, bastante extensa, que, bueno, simplemente es para cálculo de variación de energía. Tengan en cuenta las unidades, porque si no la energía la dan cualquier cosa, la velocidad también. Siempre usamos el sistema internacional. Bueno, en este caso vamos a ir a otro tipo de ejercicio. Tenemos los dos bloques mostrados en las figuras parten del reposo. El plano horizontal y la polea no presenta rozamiento y se supone que la masa de la polea es despreciable. Determinar la aceleración del bloque A y la tensión en cada tramo de cuerda. ¿Está? Bueno, tenemos entonces bloque A, bloque B, en el punto D hay una polea y en cercanía el bloque B que sujeta con un cántamo, tenemos otro poleito que llamamos C. Para este tipo de movimiento, suponemos, si bien a simple vista parece dos dimensiones, podemos suponerlo de una, considerando el movimiento de la cuerda. En este lado sería X hacia la derecha y hacia abajo X también positivo. O sea, tengo positivo en X hacia la derecha, positivo en X hacia abajo. En vez de llamar X, Y, llamamos todo X porque es una sola cuerda que relaciona los dos bloques. Entonces se puede considerar como de una dimensión. Bien. El enunciado nos dice la masa, que son especial de las poleas, nos da la masa de los cuerpos, nos pide determinar la aceleración, el bloque A y la tensión en la cuerda. Bien, ¿cómo se hace este tipo de ejercicio? Bien, vamos a determinar la longitud de la cuerda. Para esto, ¿qué tenemos? Vamos a llamar la distancia XA desde el bloque A hasta la polea y la distancia B desde la polea D hasta el bloque B o la polea C. Entonces, dos distancias, de A a D y de D a B. XA, XB. Entonces, la longitud de la cuerda es la suma de XA más 2 veces XB. ¿Está?
Y a eso le sumamos una constante que son las dimensiones que no tengo en cuenta, que puede ser un radio de una polea, esta distancia de la sujeción. Son ciertas distancias que no tenemos en cuenta y permanecen constantes. En todo el movimiento, la polea no va a variar su diámetro, esta distancia no va a variar, entonces no nos estaría influyendo. Bien, y suponemos que la cuerda es inelástica, ¿no? Entonces su longitud es constante. Va a ir variando las proporciones, ¿eh? Entre la distancia AD y DC o DB. Eso va a ir variando, pero en su totalidad es constante. Entonces, si es constante, yo realizo una derivada de esto, es igual a 0. ¿Tá? Entonces vamos a hacer la derivada. Acá tenemos L punto, o sea, la derivada de la longitud, es igual a 0. ¿Cómo es la derivada? O sea, acá vemos por un lado, calculamos la longitud, y lo que vamos a hacer acá es calcular la variación, o sea, es una derivada, la variación de longitud. Y al considerar que es constante, la longitud de la cuerda, esa derivada es 0. ¿Qué tenemos? De las dos longitudes, las dos distancias, la distancia A, XA, es la que disminuye, porque el movimiento, como ven, si ponemos hacia abajo, entonces es lo que va a ir hacia abajo. Esta distancia va a disminuir y esta va a aumentar, la XB. Por eso la derivada de L es igual a menos XA punto más 2XB punto. Derivé la ecuación de arriba. Al disminuir la distancia A, la pongo negativa. Bien. ¿Y esta qué sería? La derivada. ¿Qué significa físicamente? Velocidad. Velocidad. Y si la vuelvo a derivar, calculamos aceleración. Entonces hago la derivada segunda, y simplemente es ponerle un puntito más arriba. Entonces me queda esta ecuación. Menos XA punto punto más 2XB punto punto igual a 0. Que estos serían las aceleraciones. Entonces tengo que menos aceleración de A más 2 aceleración de B es igual a 0. Por lo tanto, despejo la aceleración de A, me queda que es igual a 2 veces la aceleración de B. Entonces, todo esto que hicimos de la cuerda y la longitud constante, sumado a las variaciones de proporciones de los tramos, logramos hallar una relación de aceleración entre los bloques. Todo esto que hicimos para llegar a una relación de aceleración. Bien. Nos pide la tensión y obviamente la aceleración. ¿Qué harían para determinar la tensión? La segunda ley de Newton. Ajá. Y para aplicar la segunda ley de Newton, un paso previo. Vos para aplicar la ley de Newton, la segunda ley de Newton, ¿qué tenés? Habría que armar un diagrama con todas las fuerzas que se aplican en los bloques. Exacto. Y ese diagrama se llama diagrama corporal. Eso siempre. Acá en lo que es dinámica, vamos a utilizarlo siempre. Bien. Para el cuerpo, si alguien quiere decir algo, yo lo estoy interrumpiendo.
Bien, para el cuerpo A, díganme las fuerzas que les quedarían. Y para el cuerpo B también, cómo les quedaría. Lean bien el enunciado y hagan el diagrama en cuerpo libre, a ver cómo les queda.
Bueno, ahí estoy de vuelta. Tengo un internet muy malo. No llega ni a mano. Bueno, disculpen. Ahí vamos. ¿Cómo vienen con el diagrama? En el A van a quedar dos fuerzas, profe. La de tensión y la normal. Bien. ¿Y qué más? Peso. Vamos a ver. Tensión, normal, peso. ¿Y el B? La fuerza de gravedad y las dos tensiones hacia arriba. Sí, esa fuerza de gravedad sería el peso, ¿no es cierto? Claro, sí. A eso te referís. Bien. Listo. Lo vamos viendo. Acá tenemos el diagrama del cuerpo libre del cuerpo A, y aplicamos la ley de Newton, que son tres fuerzas en X, como hemos supuesto el lado hacia la derecha positivo, es igual a la masa por la aceleración en X. ¿Qué nos queda? La tensión es igual a masa de A por aceleración de A. Por lo tanto, nos queda que la tensión es 100 aceleración de A. Para el cuerpo B tenemos el peso hacia abajo y dos veces la tensión, ¿ah? Porque tenemos la cuerda doble. Entonces, planteamos la ecuación, sumatorio de fuerzas en X, hacia abajo positivo, igual a masa por aceleración en X. Entonces nos queda menos 2T más el peso del cuerpo B es igual a la masa de B por la aceleración de B. Despejamos que es peso, que es masa por gravedad, como recién comentaban, es igual a la masa del cuerpo B por la aceleración de B, que podemos utilizar la relación de aceleraciones que habíamos calculado con la velocidad de la cuerda, para que quede todo en función de la aceleración de A, y ahí eliminamos una incógnita. Entonces yo acá directamente reemplacé la aceleración de B por aceleración de A. Bueno, vamos reemplazando, calculamos y llegamos a esta otra ecuación, que la tensión es igual a menos 75 aceleración de A más 1471,5. Entonces ahora sí tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Por lo tanto, podemos igualarlas a las tensiones y calculamos la aceleración de A, me da 8,40 metros por segundo cuadrado, y la tensión 840 newton. Verifiquen el resultado, si les da.
¿Estamos? ¿Le dio eso? ¿Se entendió? ¿Vamos a hacer otro? Vamos a ver 40. Vamos a ver 40. Bueno, ¿se animan a resolver este? Tenemos que el sistema mostrado está en reposo cuando se aplica una fuerza de 20 libras al bloque A. Aquí está indicado. Despreciando el efecto de rozamiento, determina la velocidad del bloque A después de moverse 9 pies. ¿No? Ahí tenemos los bloques 50 libras, las fuerzas 20 libras. Tienen que calcular la velocidad del bloque A. ¿Se animan a hacerlo? Estoy en línea porque no sé si recién me quedé hablando solo. No, profe, se escucha todo. Perfecto. ¿Se animan a hacerlo entonces? Yo creo que sí. Cualquier consulta, me preguntan. Profe, ¿cuánto le dio lo de recién? La tensión y la aceleración. Ahí, te digo, aceleración del bloque A, 8,4 metros sobre segundo al cuadrado. Y la tensión, 8,40 newton. Ah, bien, perfecto. Gracias. ¿Te dio? ¿Pudiste hacerlo? Sí, me dio. Perfecto. Para no resolver el número 40 en mi apunte.
Profe, por la duda, ¿nos falta algún dato ahí? Un tiempo, algo, porque con sumatoria de fuerza puede sacar una aceleración, algo, pero la velocidad se están quedando los libros. Con la longitud de la cuerda, sacan la relación de aceleraciones. ¿No es cierto? Acá tenemos el dato, la distancia, 9 pies. Eso 9 pies, listo, es la longitud de la cuerda. No. Determinar, dice, la velocidad del bloque A después de moverse 9 pies. O sea, desde donde está A, 9 pies a la izquierda, ahí vos tenés una distancia y un tiempo. Lo que vos estás pidiendo. Voy a dar una ayudita. Así se divide en las distancias. Acá en el medio tenemos este punto de anclaje de la cuerda hacia la derecha, que es la distancia XB, y a la izquierda XA. El sentido positivo de X hacia la izquierda, suponemos. Eso es lo primero que hacemos. Acá están los 9 pies que se mueve bloque A. Y ahí nos pide determinar la velocidad. En este caso despreciamos fuerza de rozamientos. Si hay fuerza de rozamientos, obviamente en el diagrama de cuerpo libre lo van a incluir. Bien. Datos que le voy a dar. Un pie, 0,3048 metros. Y una libra, 0,453 kilogramos. Podemos utilizar las fórmulas de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Tenemos que la posición X es igual a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces despejamos la aceleración, en el caso de la aceleración de A, despejamos, y el tiempo lo podemos despejar en la forma de velocidad, que es igual a la aceleración por el tiempo. Entonces el tiempo es igual a velocidad sobre aceleración. Lo colocamos, lo reemplazamos en esta fórmula de aceleración, y nos queda que la aceleración de bloque A es igual a 2x sobre la velocidad sobre dividido la aceleración de A todo al cuadrado. Eso sería tiempo al cuadrado. Bueno, distribuimos, sacamos la aceleración de A, nos queda la aceleración de A en función de la velocidad. ¿Ah? O sea, partimos entonces de la longitud de la cuerda, o sea, planteamos la longitud de la cuerda, ya vamos a ver la fórmula, que la van a hacer ustedes obviamente, y después utilizamos las fórmulas que conocemos, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en este caso. ¿Ya? Y nos quedaría una fórmula, una ecuación, que no tenemos aceleración dependiente de la velocidad. Entonces, ahora sí, ya tenemos aceleración, ya podemos utilizar las leyes de Newton y a ver qué te da. ¿Cómo le quedaría la ecuación de la longitud de la cuerda? O si ya tiene la relación entre aceleraciones, ¿cómo le quedaría?
La longitud te quedaría 2 veces XA más XB más XB. La longitud. Ahí vamos. La longitud. 2XA. 2XA más 3XB. ¿Está? Más la constante. ¿Y cómo te quedaría la velocidad y aceleración? En este caso, ¿cuál sería positiva y cuál negativa? XB positiva y XA negativa. XB, positiva o negativa. Positiva. ¿Por qué? ¿Cómo se pone el movimiento? ¿De esta forma? Claro, como está abajo todo tan claro el pivot, yo el sentido de la tensión de abajo lo tomo como X positivo, ¿no? La tensión, yo digo, la longitud de la cuerda. ¿Viste? Acá tenemos que sumamos las 2 veces XA más 3 veces XB, más la constante. Ahora hacemos una derivada que es igual a 0, porque la longitud de la cuerda es constante, y tenemos que ver qué tramos se alargan y qué tramos se acortan. O sea, qué proporción cambia, digamos, respecto al centro de anclaje, porque la longitud es constante, pero uno va a crecer y otro va a decrecer. Y ahí determinamos en la derivada cuál es positivo y cuál es negativo. XB se acorta entonces, el negativo. Bien, X es negativo. Y XA, por lo tanto, positivo. Con eso, hayan la relación de aceleración. Les pasé por chat la votación respecto al enunciado este. ¿Pueden votar ahí o no? Porque no se lo veo raro. No estoy seguro.
Bien, ahí uno votó, el resto. Ya se viene cuenta regresiva, un minuto. Pregunta si la selección de bloque A, ¿cómo será? Si es mayor al del B, menor o igual. Bueno, 9 segundos queda para que termine la votación. 5, 1, 0. Bien. La mayoría votó que la aceleración de bloque A va a ser mayor que la del bloque B. Bueno, vamos a ver el resultado. Bien, estamos viendo el tema de las longitudes. Como dijimos, la distancia A crece, la B decrece, por lo tanto me queda la relación de aceleraciones. Y la aceleración de A es 3 medios de la aceleración de B, por lo tanto, mayor. Tenemos que la aceleración de A mayor que la de B. Bien, con esto pueden seguir haciendo los cálculos.
Continuamos. Hacemos un diagrama de cuerpo libre. ¿Ah? Vamos al bloque A. ¿Qué tenemos? El peso, la normal, las dos tensiones y la fuerza de 20 libras. Si hubiese fuerza de rozamiento, fricción, la colocamos contraria al sentido de desplazamiento. ¿No? Planteamos la ley de Newton, la sumatoria de fuerza en X igual a masa por aceleración en X, y el sentido positivo hacia la izquierda en este caso. Hacemos las conversiones de unidades correspondientes y llegamos que la tensión es 44,39 newton menos 11,325 kilogramos aceleración de aire. Vamos al bloque B. Tenemos el peso, la normal y las tres tensiones. Hacemos sumatoria de fuerza en X. Lo que las tres tensiones es igual a la masa de B por aceleración de B. Tensión ya la tenemos, reemplazamos, es la que calculamos recién, por lo tanto nos queda que 3 por todo el cálculo. Un segundito, sí. Mira, tengo la duda de la unidad. Y logramos. Por esto lo he chequeado después del tema de las unidades. Pero debería estar bien. Y reemplazamos la tensión. Del otro lado, la masa, pasamos a kilogramos. Está bien, sí. Acá creo que es kilogramos. Ahí es kilogramos. Se lo vamos a chequear ahora. Ahí sí está bien simplificar las unidades. Acá va distributiva. Sí, está bien, después dividido por kilogramos. Bien, entonces, vuelvo. 3 por la tensión, que es lo que habíamos calculado anteriormente, igual a masa de B, pasamos kilogramos por la aceleración de B. Okay. ¿Se escucha? Sí, profe. ¿Sí? Sí, Ah, bueno. se había Perfecto, cortado. pues. Tengo Se una había pregunta. cortado. Sí, En el bloque A, en el diagrama, sí. ¿por qué por qué se multiplica por 9,8? En esta parte, Sí, porque de este lado tenemos las fuerzas, ¿eh? sí. Y hay una conversión que te pasa de libras a kilogramos, y ahí lo multiplicamos por, para pasar kilogramos a newton, se pasa de las 20 libras a newton. Kilogramos fuerza a newton. Esa es la conversión que hace. Si vos tuvieses kilogramos, no tendrías libras, y tienes kilogramos fuerza, Ah, pasa a newton. claro, está bien. No es que es ¿Está? la fuerza de la gravedad. No, 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 Pasa no. que Pasa kilogramos que... fuerza newton. Sí, 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 Perfecto. exactamente. Y bueno, el otro también es exactamente lo mismo. Bien, entonces acá, una vez que hicimos las ecuaciones, calculamos la aceleración de A,
Y con esto nos vamos a la fórmula de velocidades. Sacamos de las fórmulas que conocemos en cinemática. Y reemplazamos. Con esto calculamos la velocidad y nos queda que la velocidad, después de desplazarse esos 3 pies, que serían 5,48 metros, esa velocidad es 3,85 metros sobre segundo. Bien, ¿se entendió? Entonces, para este tipo de ejercicios, tenemos diagrama de cuerpo libre para determinar las fuerzas que aplican sobre el cuerpo, la ecuación de la amplitud de la cuerda, derivamos, sacamos la relación de aceleraciones de los bloques. Tengan en cuenta siempre, en la diagrama de cuerpo libre, las fuerzas que aparecen, si hay rozamientos se suman, en el sentido contrario del desplazamiento. Y si hace falta, aplicar alguna ecuación que conozcan de cinemática, como en este caso. Bien. Bueno, este ejercicio lo estoy agregando, todavía no está en proceso, así que este no lo vamos a tocar. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿O puedo pasar a...? Sí, se entendió. Bien. Vamos a pasar a la tercera y última parte de la materia. Bien. Acá empezamos a hacer algunos ejercicios a través de barras, muy similares a los que hacíamos en cinemática, pero acá tengo en cuenta las masas, las inercias de las barras. ¿Eh? Por eso es importante que el tema anterior de la primera unidad quede cerradito, digamos, que se entienda. Vamos a hacer. Bien. Dice, la varilla uniforme A, B, C, de 8 kilogramos de masa, se acopla a 2 collares de peso despreciable que se pueden deslizar sin rozamiento sobre varillas horizontales. Esas son las varillas. Si se aplica en el punto C una fuerza horizontal P de magnitud igual a 40 Newton, determina, apartado A, la aceleración de la barra, y apartado B, las reacciones en B y C. Bien. Vamos a ir haciéndolo juntos. Y sigue lo hacen ustedes. Bien, como vienen analizando, las ecuaciones de dinámica de sólidos rígidos son 3, que es la sumatoria de fuerzas en X, tomando un sentido positivo, ustedes vengan inconveniente, es igual a la masa por la aceleración del centro de gravedad en X. Y la sumatoria de fuerzas en Y, también positivo en este caso hacia arriba, es igual a la masa por la aceleración del centro de gravedad en Y. Y la sumatoria de momento respecto al centro de gravedad es igual a la inercia por la aceleración angular del cuerpo. En el parcial, o mismo el examen, se le dan los datos, ya sea las unidades o si hacen las conversiones de unidades, libra, kilo, eso se le da el dato. Y las inercias también. O sea, si hay una barra o un cuerpo rectangular, si hay un círculo, la fórmula se da. Eso no hay. Lo que sí tienen que recordar ustedes son estas 3. Bueno, hacemos el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué tenemos? Un diagrama de cuerpo libre de la barra ABC. ¿Qué tienen ustedes? ¿En X? No escuché Sí, que... sí. Sí, el diagrama de cuerpo libre. Obviamente Ah, va a ser la sumatoria de fuerzas en X. claro, la sumatoria de fuerza en X tendrías P ¿Sí? y nada más. Y nada, ¿por qué no tenés nada más? No tienes relaciones en B y no tenés relaciones en C. Son correderas. Exacto. Y dice que el rozamiento es
despreciable. Muy bien. Entonces, en X tenemos solamente la fuerza P. Yo tomé el sentido positivo hacia la derecha, por lo tanto P, en mi caso, negativo. Y en Y, yo tomé las reacciones con... Yo obviamente los coloqué, le puse que igual a 0 porque no hay rozamiento. Desliza libre en el eje X. Pero en Y, sí, o sea, la barra tiene un peso, por lo tanto tiene que soportar las reacciones. En Y tenemos las dos positivas, las dos hacia arriba, y tenemos el peso. Esas son las fuerzas que aparecen en Y. Entonces, ¿qué tenemos? RBI más RCI menos el peso igual a masa por aceleración del centro de gravedad en Y. Entonces, el peso, que es igual a masa por gravedad, la masa 8 kilogramos y la gravedad 9,8. Bien, llegamos a esta ecuación de las reacciones y la aceleración del centro de gravedad en X es menos 5 metros segundo cuadrado. Reemplazo los valores de la fuerza y la masa. Y luego despejamos. O sea que se está desplazando con aceleración en X. Y vamos a ver ahora los momentos. Ya explicamos una, dos, ahora vamos a la tercera ecuación. Bien, por forma constructiva, el funcionamiento de este mecanismo no gira. Lógica no gira. Por lo tanto, no tenemos aceleración angular de la barra ABC. Bien, vamos a calcular los momentos respecto al centro de gravedad. ¿Cómo les quedaría? Y ahí tendrías la reacción en el punto C en I por la distancia del punto de gravedad como positiva, Positiva. menos la reacción B en I por la distancia que hay desde el punto G. ¿Qué más? Nada más. Y también el momento que genera P. La fuerza. Ah, también. Exactamente. ¿Negativo o positivo? Negativo. Negativo. Exactamente. Bueno, prueben resolver eso. A ver cuánto se da.
Bueno, el momento entonces les quedaría menos P por 0,3 seno de 30. Porque acá tienen el ángulo, 200 milímetros de AB, 400 de BC y el ángulo 30 grados. La longitud total es 600, por tanto al centro de la gravedad tenemos 300 y 300. ¿Tá? Por eso es el 0,3. ¿Dónde está? Acá. Entonces, menos P por 0,3 por el seno de 30. O sea, la distancia vertical. Fuerza por esta distancia, la menor distancia. Más RCI, esta, por 0,3 por el coseno, ahora la distancia horizontal. Menos RBI por 0,1, porque tenemos ya 200 milímetros, o sea, 0,2 ya lo restamos, por el coseno de 30. Negativo. Eso igual a 0, porque no tenemos giro. O sea, esta parte de la ecuación es 0. Resolvemos. Nos queda una ecuación con dos incógnitas, que son las mismas que nos habían aparecido antes. Bien. Resolvemos estas sistema de ecuaciones y llegamos que la reacción en I, en el punto B, es 41,52 y en C, también en I, 36,95. Es decir que la suma de estas dos reacciones nos da el peso de la barra. O sea, las reacciones están soportando el peso de la barra en estas proporciones. El punto B es el que más soporta. ¿Estamos ahí? ¿Se entendió cómo hicimos? Sí, profe. Sí, se entiende. Bueno, ahora hagan lo mismo, pero considerando que la fuerza P es igual a 0. Y vamos a ver las reacciones, cómo se comportan. Los dejo un minutito mientras lo resuelven. Ya vuelvo.
¿Cómo les quedó las reacciones? ¿Modificaron algo? ¿Comentaron? ¿Bajaron? Ahí no puedo resolver. RBI aumentó y RCI disminuyó. Bueno, a ver, vamos a ver. Bueno, la resolución es bastante rápida porque lo que cambia es acá, bueno, sumatoria de fuerzas en X, desde a cero acá la aceleración en X, obviamente, y en los momentos, ¿eh? O sea, anula esta componente. Entonces, medio rapidito, les queda unas reacciones 58,92 en B y 19,56 en C. Si suman eso, les da el peso. ¿Por qué? Porque bueno, la fuerza P justamente lo que hace es aplicar un momento y ese momento lo absorben las reacciones. Por eso varía la reacción en B y en C. Bueno. Bien. Vamos a hacer el 43. Este que porque lo hagan ustedes. Ustedes tienen las herramientas para hacerlo. Bien. A ver si el dibujito completo. Dice que una viga uniforme de longitud L y peso W está soportada como se indica. Esta es la figura. Acá está la viga ABC o ACB y tiene una cuerda colocada, amarrada en un techo. Esto está completamente horizontal. Dice que súbitamente se corta el cable, la cuerda, este punto A, y pide calcular, apartado A, las reacciones en el pasador, o sea, en C, y apartado B, la aceleración del punto A. La aceleración del punto A. Bueno, acá tienen la distancia, la barra mide L, y la distancia de C y B es un cuarto de L. Bueno, ¿se animan a hacerlo?
¿Esta barra tiene aceleración angular? Sí, ¿no? Aceleración angular, sí. ¿Y de dónde sacamos entonces la inercia? Momento de inercia. Ah, la fórmula de la inercia. Sí. Bien. Ahí les paso la fórmula de inercia de una barra, que es 1/12 por la masa por la longitud del cuadrado. Acá le hice el diagrama representativo de las fuerzas o aceleraciones que aparecen y este es el diagrama cuerpo libre. Vean algunas. Se corta la cuerda, tenemos una aceleración angular y en el centro de gravedad tenemos las aceleraciones en X y en Y. Para una barra siempre va a ser esa el- Una barra, sí, una la barra, inercia. sí, sí, es considerada una barra rectangular. Perfecto. Eso siempre lo damos como dato, ahí me olvidé. De hecho, lo voy a copiar y lo voy a pegar acá. Así ya me queda dato. Eso se da como dato. Si hay algún círculo, también damos, o una esfera, lo que sea, le damos la fórmula de inercia, eso no se preocupe. Lo importante es saber aplicar la fórmula y el concepto.
Bueno, vamos a ir resolviendo la primera parte. Tenemos que el diagrama del cuerpo libre, donde figura el peso siempre hacia abajo y en el centro de masas, de gravedad en este caso. Las reacciones en C, tanto en Y como en X, las supongo positivas. Después, si me da negativo el resultado, es porque lo supuse mal. Aplico las tres ecuaciones de dinámica. Sumatoria de fuerzas en X igual a masa por aceleración del centro de gravedad en X. Sumatoria de fuerza en Y igual a la masa por la aceleración del centro de gravedad en Y. Y sumatoria de momento respecto al centro de gravedad positiva, siguiendo la mano derecha, es igual al producto entre la inercia y aceleración de la barra. Aquí ahí se entiende. Bien. Punto de ecuación 1. ¿Qué tenemos? Reacción C en X, perdón, en X, es igual a la masa por aceleración del centro de gravedad en X. Como no se desplaza horizontalmente, no hay aceleración del centro de gravedad en X, por lo tanto igual a 0. La ecuación 2, que es sumatoria de fuerza en Y, que tenemos el peso negativo más la reacción C positiva, es igual a la masa por la aceleración del centro de gravedad en Y. Y momentos, tenemos respecto al centro de gravedad, RCI por la distancia del centro de gravedad, que como el centro de gravedad está en la mitad de la barra, si acá tenemos un cuarto, la distancia de C al centro de gravedad es un cuarto. Positivo. Y nada más. Y ahora, como ven, acá en nada no tenemos nada porque se cortó la cuerda. Por lo tanto, esto es igual a, o sea, ese producto de RCI por L sobre 4 es igual a la inercia. 1, 2 sobre 12, masa por radical cuadrado, por la aceleración angular de la barra. Puedo despejar RCI y reemplazarla en la ecuación 2. Y me quedaría una cuarta ecuación. En la 2 queda el peso, masa por gravedad, más RCI igual a masa por aceleración. ¿Está? Bien. El enunciado nos pedía la aceleración, las reacciones en el pasado y la aceleración del punto A. Bien. ¿Cómo lo calculan? En esta parte usamos todas las ecuaciones vistas en dinámica. Pero no la podemos resolver. Hay que aplicar las de cinemática. Exactamente. ¿Cuál aplicarías, por ejemplo? La de la aceleración en Y. A ver, por ejemplo, dígame así la ecuación que vos estás pensando. Vamos pensando juntos. Por ejemplo, Esa que es la aceleración. A ver, para que no me la acuerdo. sí. Esa Ahí larga se la busca, aceleración. busca las ecuaciones y decirme cómo plantearías vos en este caso. Bueno, sería la aceleración de el centro de gravedad. Ajá. Vos que ves la aceleración de gravedad vista desde. Y ¿De dónde te pararías? ¿En A? ¿En B? ¿En C? y en C tengo el apoyo, así que en C. Bueno, perfecto. Bien. Entonces sería la aceleración de C más la aceleración angular de la barra Ujú, por la distancia del punto al centro de gravedad ujú, sí. más la
velocidad angular, pero sería 0 la velocidad angular. Exactamente. Es 0. Entonces te cancela ese término. Sí. Y después lo que es relativa, También se cancelaría. también. Exactamente. Muy bien. Ahí es lógico lo que plantea porque tenemos de incógnita una aceleración que es el centro de gravedad. Entonces tenemos que encontrar otra ecuación que contenga esa aceleración. Entonces recurrimos a la cinemática y planteamos, si ven ahí la ecuación 5, ¿se acuerdan? Una pequeña fórmula. Y la aceleración del centro de gravedad vista desde C. ¿Por qué nos paramos en C? Porque sabemos que es 0, nos conviene pararnos ahí. Entonces la aceleración del centro de gravedad es igual a la aceleración de C más aceleración angular de la barra por la distancia de C a G, más velocidades angulares por la distancia, que sabemos que es 0 porque parte del reposo se corta y en ese momento, el instante ese, se analiza el caso, o sea que no tiene velocidad angular por la distancia, más aceleración relativa y aceleración de corrientes. En este caso los puntos pertenecen a la misma barra, o sea que no hay aceleraciones relativas. Si la hubieses, sí se suman, no deben. Bien. Entonces, nos queda este término. Que la aceleración del centro de gravedad es igual a alfa inversor k. Yo supuse que la barra va a bajar, ¿no es cierto? Supuse yo positiva. Si aplicamos la regla de la mano derecha, el pulgar me indica que la aceleración angular está saliendo de la pantalla, por tanto es positiva, por la distancia de C, el punto C, al G. O sea, me estoy yendo hacia la izquierda. Entonces me queda menos un cuarto de la longitud en inversor Y. Entonces corro el eje X negativo. Hago este producto, me queda menos un cuarto de alfa L y K por I es J, pero al ser negativo me queda menos J. ¿Tá? Entonces la aceleración del centro de gravedad, como ven, da en J. O sea que esto confirma esta parte de acá, que la aceleración de gravedad en X es 0, porque no tengo nada. Si me parece un término en Y, ya me tengo que volver acá y verificar eso. Bien, ahí estamos. O sea, como ven, los temas se van entrelazando. Lo que vimos al principio, en la primera parte, con la dinámica. Entonces, ese término no es más ni menos que la aceleración del centro de gravedad en Y. ¿Tá? Y ahora sí lo reemplazo en 4. Acá, en la ecuación número 4, que ya habíamos reemplazado con las reacciones. Ahora coloco la aceleración del centro de gravedad en Y. Me queda alfa de incógnita. Bien, acá la reemplacé. Tengo el término de la masa por simplificar. Bueno, operando algebraicamente, llegamos a la fórmula de la aceleración angular. Que es 12 séptimos de la gravedad sobre la longitud. Y como habíamos dicho que era Profe, ¿puede subir un segundo? por ahí, Ah, sí, no, está bien. ¿está bien? Bueno, vamos reemplazando. Esto es algebraico, si quieren hacerlo tranquilo, después lo pueden hacer. Lo importante acá es ver que llegamos al resultado de aceleración angular medio positivo, por lo tanto el sentido que yo supuse aquí, perdón, acá, digo que es positivo, entonces simplemente medio positivo, en forma vectorial la aceleración me queda expresada así, es acá. Bien, ahora tengo esta aceleración, reemplazo en
la ecuación número 3. Número 3, acá. Para despejar la reacción. Me queda en función del peso. La reacción C es 4/7 del peso. Vean que no es un cuarto. Bien. Pero nos piden calcular la aceleración del punto A, por lo tanto hacemos lo mismo, aplicamos la misma ecuación de aceleración que vemos en cinemática, y también paramos en C y analizamos la aceleración del punto A. Por lo tanto nos queda que la aceleración de A vista de C es igual a la aceleración de C más la aceleración angular, que ya la tenemos, por la distancia CA, más velocidad angular, que es de 0, y relativa también. Por lo que nos queda que aceleración angular, que es 12/7 de la gravedad sobre la longitud razón K, por menos 3/4 de la longitud en I. ¿Verdad? Estoy yendo desde el punto C al punto A. Entonces es 1 menos 1/4. Hacemos el producto, nos queda 9/7 de la gravedad. La aceleración del punto A. Vean que depende solamente de la gravedad. No importa la longitud, simplemente la gravedad. Y el producto es K por I. Sería J, pero tenemos menos I, por tanto cambio el signo a menos J. Bien. Bueno, dejamos acá. A ver. Clase que viene. Tenemos, este es larguísimo. Lo van a hacer ustedes. Bueno, vengan a la clase que viene. Tenemos mucho para hacer. En teoría es la última clase de práctica, ¿no es cierto? Sí, en teoría sí. Por ahí cositas, si hace falta más tiempo, le pedimos a Lisandro alguna horita y hacemos un ejercicio repasado. Bueno, Profe, ¿cuál es el resultado del último? No llegué a verlo. sí, dame un segundo que voy a ampliar un poco. Ahí tenés la reacción es C y la aceleración de A. Bien, 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 listo. ¿Listo? ¿Se entendió hasta acá más o menos? Vamos a ir haciendo otro ejercicio el que viene, bastante completo para hacerlo. Lo van a hacer ustedes, obviamente, la clase que viene. Y después vamos a ver otros más y hay uno de vibraciones. Así que vengan así con ganas. Pero por ahora es todo. Bien. Nos vemos, profe. Nos vemos, chicos. Suerte.